Buen día para todos. El estudio de caso que les vamos a presentar el día de hoy es en un paciente de tercera edad. Nuestro grupo conformado por Jamie Bedoya, Carlos Gordillo, quien les habla Paula Moreno y Gina Yamili Ordóñez. Dentro del contexto se enmarca que el caso es tomado bajo la autorización expresa de la profesional en psicología de la Comisaría de Familia del municipio de Santa Isabel. Hace parte de la población intervenida desde el ejercicio de la práctica profesional en el hogar geriátrico Oasis de los Abuelos. Es un grupo de 20 abuelos y en particular se toma el caso del señor Matías, ya que este requiere una atención especial porque adicional a las problemáticas que ha presentado en su salud mental, pues es un paciente diagnosticado con Parkinson. Matías ha venido presentando actitudes desafiantes y comportamientos inadecuados como el rechazo hacia los efectos de la enfermedad del Parkinson en su organismo, rechazo hacia sus compañeros de convivencia, hacia el personal que lo atiende en este hogar geriátrico. Existe un rechazo también hacia el sentido de la vida, sentimientos de inutilidad y presenta un intento de suicidio. Dentro de la hipótesis preliminar realizada, se tiene en cuenta que el paciente puede estar presentando episodios de ansiedad que lo pueden estar conduciendo a desarrollar un trastorno de ansiedad. Todo esto lo conduce a llevar una vida conflictiva en el centro de convivencia, tanto con el personal que reside en este lugar como el personal asistencial. Adicional a esto, pues debido a la presión que está ejerciendo en este momento el confinamiento, puede estar generando también episodios donde él, por el desespero quizá, al no poder salir, está presentando también crisis ansiosas y el agudizamiento también de su enfermedad base, de los movimientos involuntarios con los que cuenta esta enfermedad. Esto también puede estar generando episodios ansiosos que agudizan su problemática, dado que la ansiedad pues agudiza también los movimientos involuntarios que éste pueda tener en caso de Parkinson. El proceso de evaluación se llevará a cabo por medio de la observación directa. En el transcurrir de la intervención se realizará frecuentemente esta observación para ver la evolución de este paciente en cuanto a las técnicas que se implementen para la mejoría de su estado mental. La entrevista abierta para recopilar información importante sobre su problemática y por último se realizará la ejecución del inventario de ansiedad de Beck. Este detecta la ansiedad y la gravedad clínica que en este caso pueda tener la ansiedad sobre el paciente. Dentro de los resultados obtenidos mediante la aplicación del inventario de ansiedad de Beck, se logra identificar que el señor Matías presenta un estado grave de ansiedad, puesto que como resultado se obtuvo una puntuación de 31, estableciendo que cada uno de los 21 ítems que posee esta prueba cuenta con un valor de 1 a 3. Teniendo en cuenta que esta puntuación de la prueba establece un puntaje categorizado en 4 grupos, se clasifica a estos 31 puntos dentro del último grupo considerado como ansiedad grave. Ya definido el problema, tras el proceso de evaluación, se cita al DSM-5, donde se encuentra dentro de la clasificación de ansiedad una serie de características correspondientes al comportamiento y estado del sujeto, profundizando más en este apartado y complementando con otros componentes de la situación como el padecimiento de la enfermedad del Parkinson, y se concluye que se trata del trastorno de ansiedad debido a otra afección médica. Dentro de este se clasifican los ataques de pánico o ansiedad que predominan en el cuadro clínico. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Existen también pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica.
La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. La alteración no se produce exclusivamente durante el curso del delirium. Dentro de la elección del modelo teórico se plantea y se desarrolla el modelo cognitivo-conductual. Con este se pretende moldear la conducta del individuo y de igual manera direccionar esos pensamientos emergentes que por su condición se están produciendo en el sujeto. A través de esta terapia se busca dar técnicas, estrategias y herramientas a Matías para que asimile de manera correcta el padecimiento clínico que presenta, considerando de manera relevante la medicación que le ha sido formulada, ya que dentro de los medicamentos que se le suministran para el Parkinson, los efectos secundarios que estos poseen pueden estar empeorando su situación de salud, tanto física como mental. Del mismo modo, se busca recibir un apoyo constante por parte de las personas que se encuentran trabajando en el hogar geriátrico, donde se encuentra este individuo. Esto con el fin de practicar un trabajo conjunto para que la persona acepte y asimile su condición y el objetivo de la intervención, que es en beneficio de su bienestar. El envejecimiento es un proceso natural que se encuentra sometido a diversas valoraciones y miradas en el interior de un grupo cultural. Si bien esta puede ser una etapa positiva que conlleva sabiduría, también tiene la connotación negativa de desgaste físico de los individuos, dejándolos en desventaja en relación con los demás miembros de la cultura en la que se encuentran. En otros estadios de la vida, la vejez implica un proceso de desgaste físico, ya que su vida ha estado organizada alrededor del trabajo, y esta comprensión los pone en desventaja frente a una sociedad que tiene una alta valoración de la juventud, la productividad, la salud y la belleza física. De igual forma, el sentimiento de soledad, el encierro y la enfermedad que presenta un individuo cuando se encuentra en un centro geriátrico no llena las expectativas de que la vejez es la edad de retiro que se soñaba. Como resultado de la declinación y deterioro de la población mayor y el proceso de pérdida, el cual puede definirse como una situación existencial en dificultad al resultado de un íntimo conflicto del individuo al abandono social. Por tanto, en la vejez se deja ver una dinámica deteriorada y donde se presenta constantemente injerencias negativas en la salud mental. Es por esto que dentro del marco teórico se tienen en cuenta 3 aportes que hacen algunos autores. Teniendo en cuenta, se toma como consideración a Erik Erikson, puesto que en uno de sus escritos, como es Participación vital de la vejez, estima que esta es la etapa en la que se adquieren comportamientos dependientes y una mayor fragilidad en el estado de salud, así como una mayor dependencia en ciertos ámbitos de la vida, a causa de diferentes limitaciones, tanto motrices como sensoriales y mentales, haciendo que su calidad de vida dependa en cierta forma de esta relación, sumándole a esto el deterioro y la aparición de enfermedades normales en este ciclo de la vida, entre esas el Parkinson. Asimismo, se tienen en cuenta los aportes de Rodríguez y Ibarra, quienes, según estos autores, los trastornos de ansiedad con frecuencia ocurren en asociación con la enfermedad del Parkinson y puede ser causas importantes de morbilidad. Las tasas de prevalencia reales son inciertas, pero las estimaciones sugieren que hasta el 40% de los pacientes con enfermedad del Parkinson experimentan ansiedad. Este porcentaje es mayor de lo esperado, particularmente para una población anciana. Prácticamente todos los tipos de trastornos de ansiedad se han descrito en la enfermedad del Parkinson, pero el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada y la fobia social parecen ser los más comunes. Asimismo, Martínez y Duda, 2008, desde un punto de vista psicológico, opinan que hay algunas inquietudes comunes que se presentan simultáneamente con la ansiedad
en la enfermedad del Parkinson. Una de ellas es el temor de no poder funcionar adecuadamente, en particular donde un periodo súbito de inactividad motora. Esto algunas veces lleva a la necesidad de estar acompañado en todo momento y genera temor de quedarse solo. Otra es la preocupación de sentirse avergonzado con frecuencia cuando otras personas notan en público los síntomas de la enfermedad del Parkinson. Es posible que también estén relacionados con la ansiedad. Muchos de los circuitos nerviosos y químicos del cerebro que están asociados con la depresión en enfermedad del Parkinson. En algunos casos la ansiedad está directamente relacionada a síntomas motores, más específicamente aquellos pacientes que experimentan periodos de inactividad motora. Pueden llegar a desarrollar una marcada ansiedad durante dichos periodos, la cual puede llegar a convertirse en un ataque de ansiedad completamente establecido. Por lo general, los ataques de ansiedad ocurren súbitamente acompañados de una sensación de malestar físico y emocional. De acuerdo con las experiencias vividas, en su gran medida, la población adulta mayor expresa una mezcla de conductas negativas con tendencia a la ansiedad por su forma de vivir debido a su improductividad, el estar desamparados a la suerte del mundo, sin importar en lo más mínimo los peligros que puedan enfrentar, tanto a nivel físico como mental, las necesidades que sufren a causa y consecuencias de un desgaste del cual la mayor parte de los adultos mayores terminan padeciendo graves enfermedades que les impiden su movilidad física en el entorno. Asimismo, la adquisición de patologías crónicas, de las cuales el libre desarrollo se ve interrumpido, trayendo consigo ansiedad, Parkinson y el deterioro de las principales habilidades cognitivas del individuo. La intervención se realiza desde el modelo cognitivo-conductual, pues con el propósito de modificar diferentes comportamientos y pensamientos que afectan significativamente la calidad de vida del individuo a intervenir. Entonces, como tal, se hace la implementación de la técnica de reestructuración cognitiva. El objetivo principal de esta técnica es la identificación y corrección de patrones de pensamientos negativos, pues esta se implementa con el propósito de eliminarlos, de eliminar todo este tipo de pensamientos que experimenta el paciente, que hace que evoquen sensaciones negativas que afectan su diario vivir. Entonces estos como tal son modificados y cambiados por pensamientos positivos. Los objetivos de la terapia son desarrollar un plan terapéutico que cumpla con las necesidades que evidencia el paciente a la hora de manifestar su problemática, ejecutar un plan de intervención personalizado para la modificación de pensamientos y acciones tendientes a reducir la frecuencia de ideas, conductas y emociones negativas que le generan ansiedad al sujeto, brindar herramientas psicológicas al adulto para el desarrollo del autocontrol, reestructuración de pensamientos y afrontamiento de la ansiedad y por último realizar una evaluación y seguimiento a la condición que presenta el paciente. Las intervenciones terapéuticas tuvieron una duración de 13 sesiones que se llevaron a cabo en el transcurso de 3 meses. Cada una de las sesiones tuvieron una duración de 45 a 60 minutos, las cuales se aplicaron semanalmente. Asimismo, en cada una de las sesiones terapéuticas se tuvo en cuenta diferentes objetivos. En cada una se estableció un objetivo diferente. Asimismo, las actividades para cumplir con las intervenciones terapéuticas. Asimismo, se tiene en cuenta que en la última sesión, es decir, en la sesión número 13, una de las actividades que se desarrolló fue la discusión cognitiva y la entrevista abierta. En esta última sesión se llevó a cabo el proceso de reforzamiento de las diferentes estrategias aplicadas y logros alcanzados anteriormente, donde se tuvo en cuenta cada una de las entrevistas y procesos de observación realizada en las intervenciones anteriores, donde se logra evidenciar que el paciente tuvo un mejoramiento en el manejo de su ansiedad. Se evidencian los logros alcanzados, tales como afrontamiento de problemas futuros, y así se concluye y se da por finalizada la intervención terapéutica, teniendo en cuenta los resultados arrojados en los instrumentos de evaluación que se tuvieron en cuenta durante todo el proceso. En la última sesión, se observó que el paciente mantenía los logros alcanzados durante el tratamiento.
expresaba haber modificado sus conductas sobre el comportamiento tanto con su familia y con sus compañeros con los que interactúa en su día a día. Por otro lado, había mejorado la relación con todos ellos, haciendo uso de habilidades asertivas. Consideramos que el paciente, además de haber alcanzado los objetivos de la terapia, contaba con estrategias de prevención y manejo de la ansiedad. Instrumentos de evaluación. Para conocer el estado actual del paciente, se hace necesario implementar algunos instrumentos que logren determinar si existe un progreso o, por el contrario, la persona no ha logrado asimilar la intervención propuesta. En esta oportunidad fue empleado como instrumento la observación directa y la entrevista semiestructurada o libre. Observación directa. Según lo planteado por San Juan 2010, la observación directa significa observar un objeto claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que se va a observar y para qué se quiere hacerlo, lo cual implica que se debe preparar cuidadosamente. Ahora bien, la observación directa se llevó a cabo durante la implementación de las sesiones. Se observó la respuesta verbal y física del paciente ante algunas preguntas o conversaciones que se realizaban. También se tuvieron en cuenta algunas de las situaciones que se desarrollaban dentro del hogar geriátrico, algunos comportamientos que anteriormente al individuo le incomodaban o le molestaban. Pasada la intervención, se logró evidenciar que el paciente ya no presenta conflictos con los demás adultos mayores, por el contrario, se relaciona activamente y se encuentra participando en los ejercicios y actividades que son planteados por el hogar geriátrico. También se ha observado la disipación de pensamientos y sentimientos de inutilidad que en un inicio manifestó el paciente. Del mismo modo, las respuestas fisiológicas han mostrado una disminución. Tales respuestas a la ansiedad como la sudoración, tartamudeo, irritabilidad, aislamiento y el notable temor del paciente que tenía al momento de hablar en público y ser juzgado por su condición. Estas condiciones han mostrado una disminución notable, por lo cual es de concluir que mediante la observación directa se ha logrado identificar un gran progreso en el paciente. Por otro lado, tenemos el instrumento entrevista libre o entrevista semiestructurada. Según Sampieri, 2014, define la entrevista como una reunión tipo conversación cuyo objetivo es intercambiar información entre una persona que resulta ser el entrevistador y la otra que resulta ser el entrevistado. Como ya sabemos, existen diferentes tipos de entrevista. Entrevista estructurada, la cual consiste en tener organizadas una serie de preguntas dirigidas a la persona. Entrevista semiestructurada, la cual consta de una parte de preguntas ya formuladas y la otra son preguntas que van surgiendo en el transcurso de este ejercicio. Nosotros como grupo elegimos la entrevista libre con fin de no generar un malestar al paciente. Elegimos que fuera de tipo conversación, donde se utilizó lo menos posible la formulación de preguntas directas o de tipo test. Se concluyó con plasmar algunas preguntas relevantes que evidencian un cambio de pensamiento y conducta en el paciente. La habilidad del terapeuta desempeñó una labor fundamental para reconocer los cambios mediante las respuestas brindadas. Ahora bien, para representar la siguiente gráfica, se pidió al paciente que diera un valor de 0 a 5 a cada pregunta relevante respecto a cómo se sentía antes y después de la intervención, donde 0 representaba poco o nada y 5
bien o conforme. Los demás valores 1, 2, 3, 4 representan una posible jerarquización respecto a su sentido. Como ejemplo, logramos evidenciar en la gráfica. La línea de tono azul representa el antes de la intervención y la línea en tono rojo representa el después de la intervención. La pregunta número 1. ¿Se comunica usted con facilidad? El individuo antes de la intervención lo calificó como un 1, es decir, presentaba grandes dificultades. Una vez pasada la intervención, se le formuló esta pregunta y lo respondió dándole un valor de 5, es decir, la intervención logró facilitarle habilidades sociales. Con esta gráfica logramos evidenciar y cuantificar las respuestas de un antes y un después a la intervención, encontrando resultados positivos y un notable avance en la condición y estado emocional del paciente. Como resultado del proceso terapéutico se da una mejoría en las relaciones con las personas del centro geriátrico. También el paciente ya realiza las actividades a las que es invitado con gusto. Presenta una disminución de pensamientos intrusivos, como también una disminución de la irritabilidad que presentaba en un comienzo. Tiene un control en las respuestas fisiológicas ante situaciones estresantes y por último presenta una mejoría en el nivel de vida que tenía. Para concluir, se puede decir que el plan terapéutico diseñado para el paciente suple en gran mayoría las necesidades que se pudieran evidenciar por medio de la intervención realizada y por tanto los síntomas y malestares presentados disminuyeron significativamente.